la Audiencia Nacional. Y ahí todos, quieran o no quieran, les guste o no les guste, a unos, a otros, a los demás allá, deberán aceptar lo que diga la Audiencia Nacional. Es evidente. Y eso es el pedir justicia. Está ahí, ¿no? Que el ERE está mal hecho, yo lo pienso igual que tú, me imagino que todos los miembros que son del Consejo y del Gobierno lo piensan igual que tú y yo y nosotros. Ahora bien, en estos momentos, el momento procesal oportuno, donde ya no existe ni comité de empresa, donde cualquier decisión en este sentido está sometida a la Audiencia Nacional, no puede ser una de las partes la que adopte una decisión unilateral y arbitraria, sino que tiene que ser la Audiencia Nacional que se pronuncie. Y si la Audiencia Nacional se pronuncia de aquí 2 meses o de aquí 4 años, en el sentido que se pronuncie, no habrá nadie que pueda rechazarlo. O sea, será lo que será. Y en eso será justicia. En eso estamos de acuerdo. Acabo. Sí. Lo que pasa es que la abogacía de la Generalitat, que he oído en repetidas ocasiones que es la que está haciendo los informes para el actual Consejo, esa misma abogacía fue la que llevó al guirigay jurídico.